Vamos a esta hora a conversar vía Skype desde los Estados Unidos con el profesor José Gabilondo, quien es docente de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado. Es un placer también recibirle en nombre de todo el equipo. Quería preguntarle, ¿por qué los países centroamericanos están tan endeudados? O mejor dicho, ¿por qué hay tanta diferencia entre una deuda pública como la costarricense y una como la nicaragüense, cuando son países vecinos y están en la misma región? ¿Qué factores inciden en que uno esté más endeudado que el otro? Bueno, primero tenemos que partir de la idea que aunque el gobierno es público, no es gratis y cada gobierno se tiene que financiar. Básicamente tiene dos formas de financiar el gobierno: a base de recaudación tributaria o a base de emitir deuda. Cuando un gobierno emite deuda, significa que ha elegido hacer eso en lugar de subir los impuestos de las personas y las empresas. Y quería empezar con eso, el hecho que las cosas públicas cuestan, la infraestructura pública cuesta, el cuidado que implica tener un estado de bienestar, todo eso cuesta, y quería empezar con eso. Y segundo, quería aclarar que aunque uno tiene la intuición que debe ver la deuda pública como la deuda privada de una persona, en realidad es un error verlo así. Y cuando hablamos de la deuda pública, debemos entender que el presupuesto de un país no es como el presupuesto tuyo o mío. O sea, tú y yo no debemos mantener una deuda perpetua, pero los gobiernos sí pueden mantener una deuda perpetua que nunca pagan. De forma que obviamente pueden haber abusos de la deuda pública y hay gobiernos que despilfarran el erario público, pero quería aclarar porque se ha hecho popular esta idea de comparar el presupuesto estatal y el presupuesto público con el presupuesto privado. Entendemos. Y en realidad me parece una idea equivocada y solo quería aclarar eso. Profesor, aclarado entonces el punto de su parte, quisiéramos la apreciación en torno al caso Centroamérica. ¿Por qué, por ejemplo, Costa Rica tiene una deuda pública exacerbadamente diferente a la que maneja Nicaragua, cuando son países vecinos, están en la misma región y cuyas economías, digamos, tienen fluctuaciones de Producto Interno Bruto similares, o por lo menos de comercio en destino y origen algo parecidos? ¿Qué está pasando allí? Bueno, sencillamente refleja diferencias entre el gasto público y la carga tributaria. O sea, lo que va a determinar la cantidad de deuda que tiene un país es la cantidad de gasto público que no puede cubrir por recaudación tributaria. Y, de forma que pudiera ser que uno de esos países gasta más en cuanto a los servicios públicos, o que tiene otra política tributaria, que en lugar de recaudar a través de los impuestos, prefiere pedir dinero prestado. Pero en general, y así siempre es. Pero en este momento hay que tomar en cuenta que estamos mirando a países que todavía están viviendo las consecuencias, las secuelas de la recesión de 2009. Y con eso, la recesión implicó la deuda pública en una manera directa, porque primeramente la recesión achicó la economía y bajó la recaudación de impuestos justo en el momento en que los estados tenían que aumentar su gasto público para proteger a las poblaciones vulnerables. De forma que si notas es cierto que Centroamérica en general tiene un nivel de deuda elevada, pero lo tienes que poner en el contexto de la crisis y el hecho que los gobiernos tuvieron que pagar por la crisis. Profesor, quería preguntarle si el déficit fiscal juega un papel importante en que aumente o disminuya la deuda pública de un país. Le pregunto esto porque hay naciones como el caso de Costa Rica, donde los analistas aseguran que el déficit fiscal es muy elevado y que se ameritaría una reforma fiscal contundente para poder revertir esa situación, algo que los ejecutivos costarricenses no se han atrevido a hacer hasta este momento. Bueno, yo creo que en parte, precisamente el problema de Costa Rica en parte pudiera ser que pudiera mejorar su sistema tributario. Y si hubiera un mejor sistema de recaudación de impuestos y mayor control sobre la evasión fiscal. Pero hay que hacer una reforma, profesor, a eso. Sí, sí, obviamente una reforma legal,
pero también se trata de un cambio de cultura. O sea, yo vivo en los Estados Unidos y que tiene cosas buenas y cosas malas, pero una cosa que no se puede negar es que aquí la gente ha interiorizado la realidad de los impuestos y saben que no se pueden evadir los impuestos. Y en parte es porque tenemos 100 años de un impuesto sobre la renta, y yo creo que en parte, cuando se trata de una reforma fiscal, parte va a tener que ver con la tasa, la base imponible, que se va a grabar, claro. Pero también se trata de un cambio cultural en cuanto a educar a la gente para que acepten su responsabilidad. Claro, profesor, pero también tendrían los ejecutivos centroamericanos que demostrarle a la gente que el dinero que van a pagar por los impuestos va a ser invertido en la mejora de la calidad de vida, es decir, en infraestructura vial, en infraestructura de servicios y en que el ciudadano de Centroamérica viva mejor, porque quizás eso es lo que marca la diferencia entre Estados Unidos, donde usted reside, y Centroamérica, donde la cultura en Estados Unidos es de pagar el impuesto porque se ve reflejado en los servicios. En el caso centroamericano no es así, por lo menos en la mayoría de los países. Bueno, es cierto, pero yo diría que esa es una responsabilidad no de... Permiso, el teléfono se ha disparado. No esa es una responsabilidad no de los empresarios, sino del sector público. Porque parte de la idea del sistema fiscal es que los empresarios tienen el derecho de minimizar los impuestos. O sea, los empresarios no van a querer hacer aportaciones voluntarias al erario público. Corresponde al gobierno, a los oficiales, a primeramente gastar ese dinero público de una manera adecuada y también indicarle a la gente que lo están haciendo. Y obviamente eso va más allá del sistema tributario, tiene que ver con la independencia de los jueces, sí, la cultura que existe contra la corrupción, o sea, la medida en que la gente tiene fe en las instituciones jurídicas que van a hacer valer las obligaciones y responsabilidades del sector público. Me llama la atención, profesor, que usted mencionó anteriormente que, a diferencia de nosotros como seres humanos, un país puede tener una deuda eterna, pero ¿cómo incide que el país no condone esa deuda en la calidad de vida de sus ciudadanos, en el bolsillo de sus ciudadanos? ¿Qué pasa si vivimos en un país cuya deuda no se subsana nunca? Bueno, o sea, primeramente, o sea, la teoría moderna de fiscal acepta que puede haber una deuda perpetua e incluso que debe haber una deuda perpetua, porque una deuda perpetua es la única forma que el Estado va a recibir los recursos necesarios para invertir en bienes a largo plazo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál debe ser el tamaño óptimo de esa deuda perpetua? ¿Y en qué se está gastando el dinero? Eso es otro problema que tiene que ver con, francamente, bueno, con el poder legislativo que suele tener control sobre el gasto público. Y eso es un problema político, de responsabilidad política. O sea, si el gobierno se está endeudando para hacer puentes y edificios públicos, invertir en la educación de los niños y la juventud, proveer para los ancianos. Esos son gastos valiosos en el sentido que van a rendir fruto en el futuro. Quizás menos los ancianos, pero más definitivamente la inversión en la juventud. Y eso es una inversión sensata. Pero si el gobierno está despilfarrando el dinero con contratos públicos para obras, por ejemplo, sobrevaloradas, que tienen un elemento de soborno, bueno, entonces eso sí es una tragedia. Porque si eso se financia con deuda pública, sí, son dos males. Primeramente, la inversión fue mala porque hubo un soborno y hubo un mal uso de fondos. Claro. Y segundo, es un dinero que va a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Profesor Gabilondo, muchísimas gracias por su valioso tiempo a esta hora. Ha sido un placer conversar con usted de este tema económico. Con mucho gusto. Hasta luego.